Bueno, vamos a comenzar entonces con la corrección de este TP de la unidad 20, era órgano de los sentidos. Y la primera pregunta me decía, de las siguientes afirmaciones sobre el olfato, ¿es correcto afirmar que? La primera era una opción que en realidad se remontaba a un dato que no lo tienen acá en órgano de los sentidos y era una integración por ahí con lo que habían visto en el sistema nervioso. ¿Por qué está mal esa opción? Porque la información de los nervios del olfato no va hacia el tálamo, creo. Bien. Bien, recuerden que era una excepción porque si bien el tálamo es el centro de relevo de información sensorial más importante que hay y la mayoría de la información sensorial sube y hace un relevo en el tálamo a través del sistema activador reticular o SARA, no lo hace así el olfato. O sea, es más, Curtis no les menciona otras excepciones que también forman parte de esta vía, pero sí les dice que el olfato no se procesa, o sea, no hace un centro de relevo en el tálamo, ¿sí? Entonces esa era incorrecta. Ahora, la B me dice que las células de soporte, que eran las células que rodeaban en el epitelio olfatorio a las neuronas sensoriales, o sea, olfatorias, tenían cilios y tienen microvellosidades, ¿sí? Acá me está diciendo que tienen cilios, conducen las partículas y las eliminan, que es lo correcto, ¿sí? Es la función que van a hacer de acompañamiento, por eso son células de soporte, que rodean a todo el epitelio olfatorio. En la C me decía las partículas odoríferas para ser captadas por receptores deben estar disueltas en moco. Hasta ahí vamos bien, pero me dice producida por las células basales. Si bien las células basales sirven de soporte en la base justamente que sería como el techo, en donde está el epitelio olfatorio, no son las que secretan el moco. ¿Quién secretaba en el moco? Las Las células de glándulas Bowman. de Bowman. Bien, las glándulas de Bowman o células de Bowman, que es un anexo que la facultad hace en su cuadernillo, ni siquiera figura en Curtis, así que ojo, porque ustedes vieron que todos los anexos que hace la facultad en su cuadernillo son susceptibles a ser tomados, porque ha hecho un anexo obviamente de otra bibliografía más allá de lo que figura en Curtis. Y bueno, y en el D me decía los receptores olfatorios, junto con las neuronas del sistema nervioso central, son las únicas que nunca pierden la capacidad de regenerarse. No, justamente las células olfatorias es verdad que son las que tienen los receptores olfatorios que nunca pierden la capacidad de regenerarse, pero no como las neuronas del sistema nervioso central. Sí, justamente por eso son una excepción, ya que las otras neuronas, la mayoría de ellas pierden la capacidad y se calcula que se quedan en fase G0 durante toda la vida. En la pregunta 2 me dice de qué material está constituida la pupila. Si bien es verdad que el haz de luz tiene que atravesar muchas sustancias transparentes, como la córnea, el humor vítreo, el cristalino, el humor acuoso, o sea, todo hasta llegar hasta la retina, justamente la pupila no puedo decir que es un material transparente ni ningún componente porque es simplemente un agujero, ¿sí? Es el espacio que hay entre la apertura para la contracción y dilatación del iris y la apertura que me deja, o sea, ese agujero, es la cantidad de luz que deja pasar. Entonces, no es un objeto material, o sea, no está formado por nada porque justamente se le llama así al agujero, al orificio que tiene el iris. En la 3 me dice que marque lo incorrecto con respecto al órgano de Corti. En la primera me dice que es el encargado de la transducción. Recuerden que transducción se le llama al mecanismo de traspaso de la información que llega del estímulo al receptor hacia un potencial eléctrico, o sea, a una información de tipo eléctrica. Eso se le llama transducción. Todos los receptores de los órganos de los sentidos reciben estímulos de distinto origen, pero todos terminan generando un cambio del potencial de la membrana. Justamente como el órgano de Corti es el órgano receptor de la audición, es el que detecta las ondas sonoras, o sea que va a ser el que hace justamente esta transducción. Si yo supero un umbral, se genera obviamente el potencial de acción. Y si bien en la B está bien la frecuencia audible en hertz o ciclos por segundo, que reconoce nuestro oído como ondas que escuchan, ¿sí? Porque otros sonidos no son audibles, no es un quimioreceptor. Como hemos visto, en el oído, tanto lo que es exteroceptor, que sería la audición, y lo que es propiocepción, que es lo que aparece en el aparato vestibular, cualquiera de los dos igual son mecanorreceptores y no quimioreceptores. La C está correcto porque es el nombre que se le da a la membrana en donde reposa el órgano de Corti dentro del conducto coclear, que era la rampa del medio, que es la membrana basilar. Y en la D me dice que sus referencias van al octavo par craneal,
pasando por el órgano de corte. Si ustedes se fijan en el dibujito, si bien hay ramas que vienen de lo que sería la rama vestibular, que viene del aparato vestibular, que está como más cerca del oído medio, salen esas ramas y pasan bien por debajo del órgano de corte, donde se fusionan con el nervio auditivo y forman el octavo par craneal, que se llama vestíbulo coclear. O sea que nace uno del aparato vestibular, el otro del aparato coclear, se juntan en el octavo par, que es el vestíbulo coclear, y una vez que ascienden al encéfalo se vuelven a dividir, porque la rama vestibular va a ir a la corteza somatosensorial y la rama auditiva va a la corteza auditiva en el lóbulo temporal y no en el parietal, ¿sí? Pero salen juntos. Si no lo han visto, acuérdense de ver el videíto que está de anexo en el sistema nervioso, que dice nervios craneales, que es la canción, que también se las pasamos el año pasado, esta canción de los mitocondrios que siempre escuchamos, son bastante entretenidas, para por lo menos que les suenen los nombres de los nervios craneales, porque a lo largo de las unidades, como les hemos dicho, algunos me los terminan preguntando. Esta unidad particularmente me nombra el nervio olfatorio, que es el par 1, el óptico, que es el 2, y el vestíbulo coclear, que es el 8. Si bien acá no me habla del gusto, o sea, de qué nervios participan del gusto, hace una mención en las papilas gustativas en digestivo, y hay dos nervios que participan de esto también, que son el facial, que es el 7, y el glosofaringio, que es el 9. En la unidad nerviosa también se nombra el 10, que es el nervio vago. O sea que al fin y al cabo la mitad o más de la mitad de los nervios craneales, aunque me digan que no los tengo que estudiar, los termino estudiando por otras unidades. Así que péguenle una escuchada, ¿no? Una leída a la cancioncita, así por lo menos les suenan todos los nervios craneales. Bien, en la 4, si bien es una pregunta que en teoría no debería aparecer en un examen, porque como yo les dije, los corpúsculos de Ruffini en teoría no aparecen ni en el Curtis ni en el cuadernillo de la Facu, aunque la Facu se le canta por ahí ponerlo y por ahí no, por eso lo hemos dejado en el apunte de clase. Veremos este año si en lo que sería el formato virtual del cuadernillo que van a subir 2021 están o no, ¿sí? Pero si no, debería yo estudiar los otros 5, ¿sí? O sea, las terminaciones nerviosas libres, los asociados al folículo piloso, corpúsculos de Merkel y de Meissner, y los corpúsculos de Pacini. Los de Ruffini, si bien están en la zona más profunda también de la dermis, no deberían ser evaluados. Pero siempre les ponemos estas preguntitas en los TP para que no se olviden de leer estas cosas que están en el apunte o que aparecen como anexos. En esta, hablándome del sentido del tacto, me dice que tengo que marcar la opción correcta. La primera está mal porque más allá de la dermis papilar o de lo que me esté nombrando, no hay magnetorreceptores en el ser humano, de la misma forma que tampoco hay electroreceptores. Sabemos que las terminaciones nerviosas libres pueden captar algo de mecanorrecepción, que sería como un cosquilleo, pero más que todo son termorreceptores y nociceptores, o sea que detectan el dolor y detectan la temperatura. Pero entre estas dos definiciones que me da el corpúsculo de Ruffini y Pacini, que deben ser entre las dos que por ahí estaban diciendo, a ver, son encapsulados, ambos están en la dermis, ¿quién registra la tensión en forma sostenida? El corpúsculo de Pacini, ¿a qué se dedicaba? O sea, ¿era específico en qué? En las presiones y vibración. En la presión profunda y en la vibración, ¿sí? O sea que yo detecto de alguna forma esa vibración, es como un tipo también de propiocepción, si se quiere. Y el de Ruffini, ¿para qué dijimos que se especializaba? ¿En qué se especializaba? Estiramiento y cambio de temperatura. Bien, o sea que ese estiramiento, cuando yo digo una tensión en forma sostenida, si bien el tacto yo lo detecto con los corpúsculos de Merkel, con los corpúsculos de Meissner, y Pacini también puede detectar como la presión o el tacto, cuando yo hago una presión sostenida, ya el tejido no solo se presiona, sino que tiendo a sentir que las células se estiran entre sí. Por eso la tensión sostenida es sinónimo de ese estiramiento que se hace del receptor en la parte más profunda de la dermis. ¿Sí? Entonces, si yo recibo una presión profunda, es verdad que el corpúsculo de Merkel, de Meissner y también el de Pacini lo van a detectar, porque al fin y al cabo es tacto. Pero la tensión sostenida y que siga respondiendo, y en la parte más profunda que tiene que ver con ese estiramiento, es propiedad del corpúsculo de Ruffini. ¿Sí? Por eso esa era la correcta, que sería la opción C. Bien, en la 5, me dice con respecto al mecanismo de transmisión del sonido hasta el oído interno, marque la opción incorrecta. La primera me habla de la transmisión de la onda sonora de forma mecánica por el conducto auditivo externo, que está correcto, y que es justamente lo que
tiene como función el pabellón de la oreja y el conducto auditivo, es transmitir esa onda para hacer vibrar justamente la membrana timpánica o tímpano, que está en el límite entre el oído externo y el oído medio. Y ahí en el oído medio, esa membrana timpánica, que forma parte justamente de este oído medio, amplifica el sonido gracias a que la membrana timpánica es más grande en su diámetro que la ventana oval, pero además de eso, y muy importante para amplificar este sonido y aumentar la intensidad de vibración, hace esta membrana timpánica un golpe sobre los huesecillos que van como en forma de palanca, va tocando uno al otro y después regresan obviamente a su posición inicial a cada uno de los tres. La opción que estaba incorrecta era la C porque no me los está nombrando en el orden desde la membrana timpánica, o sea, externa a la ventana oval que sería interna. En ese orden serían martillo, yunque y estribo. El orden que me está dando sería desde la membrana oval hacia la membrana timpánica, ¿sí? O sea, por eso la opción C era la que estaba mal. Y después en la D me habla de las tres rampas que están en el oído interno, que es correcto, la rampa timpánica y vestibular, aunque no me la da con nombre, ¿sí? La rampa coclear o el conducto coclear sería en donde se encuentra justamente este órgano de corte. La C me dice que con respecto a los receptores de la piel, marque la opción que está bien. La A dice las terminales nerviosas libres detectan la presión, ya dijimos que no era su especialidad, sí de un montón de otras, pero no de las terminaciones nerviosas libres que tienen que ver con la temperatura, con el dolor y con la vibración, como me sale acá el de Merkel. Fíjense que estos están como invertidos. La terminación nerviosa libre me habla de algo de Merkel y los corpúsculos de Merkel de una función que es de la terminación nerviosa libre. La B, que era la que estaba mal, me dice, los corpúsculos de Meissner se encuentran concentrados en lugares donde no hay pelo, por eso les hice esa aclaración en la teoría cuando arrancamos la clase, que corrigieran ese dato si no lo habían corregido en lo que dijimos en la clase, o si no han descargado nuevamente la unidad, porque si bien en el pie de página estaba correcto, en el cuadernillo faltaba ese no. ¿Y cuál es la explicación de esto? Y que el corpúsculo de Meissner y Merkel, que concentra obviamente en las zonas táctiles, que te dice la yema de los dedos, la planta de los pies, los labios, o sea, donde más receptores hay, por eso son las zonas del homúnculo en la corteza somatosensorial más grandes, son zonas que yo veo que no tienen pelo. Justamente en vez de hay más concentración de terminaciones nerviosas libres asociadas al folículo piloso, hay más concentraciones de células de Merkel y corpúsculos de Meissner. Y la D me dice que el de Pacini es superficial y responde a la presión, si bien responde a la presión, como dijimos, y a la vibración, no son superficiales. Pacini y Ruffini son receptores encapsulados en tejido conectivo y que forman parte de los receptores más profundos en la dermis, casi llegando hasta la hipodermis. La pregunta 7 me dice marque lo incorrecto respecto de la retina, ¿sí? Sabemos que es la capa más interna del ojo, si bien no tenemos que estudiar las 10 capas, sabemos que está formada por 10 capas, que los conos son responsables de la visión a color, así como los bastones lo son del blanco y negro, y también es verdad que es un fotorreceptor, pero no es interoreceptor, sino que es un exteroreceptor. Todos los órganos de los sentidos se consideran exteroreceptores porque procesan información que viene de afuera del cuerpo. La pregunta 8 me dice, ¿cuál de los siguientes procesos se relaciona con la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos? Recuerden que hicimos una distinción cuando comenzamos la unidad entre qué era sensación y qué era percepción, ¿sí? Esta definición, o sea, genera una respuesta a partir del receptor, porque en el receptor impacta el estímulo. O sea, la recepción sería que yo tenga la capacidad de tener receptores que detectan el estímulo. Eso es recepción solo. Sensación es que yo a ese estímulo adecuado con ese receptor pueda darle una respuesta a ese estímulo específico. O sea, que esa respuesta significa que haya una vía aferente, que llegue a una zona de la corteza y que emane una respuesta eferente después de haberlo procesado. Eso es sensación. Sensación no es como el camino completo. Recepción es solo lo que llega al receptor. ¿Y qué era la percepción? Cómo integrarlo con qué sé yo. Claro, ¿Con el qué lo procesamiento de los estímulos. Bien, bueno, con otros estímulos y con otras zonas también de la corteza, ojo. Dentro de las cortezas de asociación, cuando yo hablo que la mayor cantidad de la corteza cerebral es corteza de asociación, es porque uno esto. O sea, yo puedo tener una sensación táctil y que ese sentido táctil me remita hasta, no sé, hasta un olor,
un recuerdo de un día, de un momento, o sea, zonas de la memoria, otra acción más compleja porque viajó vía, no sé, hipotálamo hacia el sistema límbico y generó como una cuestión emocional que puede dar una respuesta más compleja, bueno, lo que fuera, o sea, me puedo inventar un montón de cosas que depende del cerebro de cada uno, va a ser las conexiones que van a crear. Entonces, la percepción no es esa vía de subida y de bajada, sino todas las otras zonas de la corteza cerebral que se integran con esa información que está ascendiendo antes de dar una respuesta. Y esa respuesta obviamente es mucho más compleja. No es veo una línea y respondo eso, o sea, la visión obviamente, la aparición en la corteza visual de una línea nada más, sino que esa línea me puede hacer referencia a un tipo de línea que yo estudié, si es curva, si es recta, si tiene un contorno, si no, el color, bueno, lo asocio con un montón de otros datos que tengo en la cabeza, ¿sí? Entonces es el procesamiento de esa información y la integración con toda la información que está en la corteza cerebral. En la 9 me dice en cuanto a los órganos sensoriales, todas las opciones son correctas, excepto esta opción me hacía como un salpicado entre todos los órganos de los sentidos. Si se fijan en la opción A, tienen como muy parecida a la pregunta que acabamos de ver, una integración de las otras dos opciones que les hablaba de la conducción desde el conducto auditivo externo y llegado a la membrana timpánica, que es correcta la secuencia que me está dando. Ahora, la B es la que está mal. ¿Por qué? Porque es Es el 10%. Es el 10%. Bien, este es un porcentaje que no aporta Curtis, sino que lo aporta el cuadernillo de la Facu, y es muy importante, vuelvo a decirle lo mismo, toda la información que por ahí le ponen como anexo de otras bibliografías, el porcentaje de luz que después de que pasa por todas las capas y realmente logra llegar a la retina e impactar, es solo el 10%. O sea, que está disponible de la luz en realidad que está entrando inicialmente o que está atravesando la primera capa, que es la córnea. Después me dice, el sabor al cual se le tiene un umbral más bajo es el amargo. ¿Por qué pasaba esto? Porque es como Porque la defensa. mayoría de los venenos son amargos. Ajá. Exactamente, como la mayoría de los venenos son amargos, justamente es un mecanismo de defensa, la selección natural ha priorizado que el animal rechace el sabor amargo, entonces para rechazarlo también lo tiene que detectar fácilmente, ¿sí? Entonces lo detecta fácilmente y lo rechaza como advertencia, ya que la mayoría de los venenos en la naturaleza tienen sabores amargos. En la D me dice, los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores que sensan la presión y la vibración, que ya lo habíamos visto también en todas las otras opciones anteriores en la definición de cada uno de ellos. Bien, después me dice, con respecto al olfato, que marquemos lo incorrecto. La A dice, los receptores del olfato se ubican en el techo de la nariz, que es correcto. Recuerden que entre medio del septo estaba el órgano vómero-nasal, pero los receptores olfatorios, que forman parte del epitelio olfatorio, están bien en el techo de esa nariz. Después me dice, la mucosa olfatoria en el ser humano tiene una superficie de 5 centímetros cuadrados, que está perfecto, también es un dato que aporta otro libro de fisiología y que lo adjunta la Facu a la bibliografía que sale en Curtis. ¿Se acuerdan cuántas neuronas había acá? ¿Cuántas neuronas olfatorias? No. 10 a 20 millones. Bien, de 10 a 20 millones de neuronas que están ubicadas en esos 5 centímetros cuadrados y que además de eso, como están muy cerquita de la superficie, como dijimos anteriormente, son las únicas que nunca pierden la capacidad de reproducirse. Ya habíamos dicho que el moco era secretado por las glándulas de Bowman, es en donde se pegan las partículas odoríferas para permitir que el receptor sensorial del olfato lo capte, y también repasamos recién que el nervio olfatorio no era el segundo par craneal, sino el primero. El segundo par craneal es el nervio óptico, o sea, el que permite la visión y no el olfato. En el 11 me está preguntando cuáles serían receptores de mecanorrecepción y tengo una combinación de dos tipos de información aferente en los cuales en cada una de estas duplas había uno que no coincidía. El olfato, por ejemplo, acá es ¿qué? Quimioreceptor. Quimioreceptor. Bien, es una quimiorecepción. La audición sí es mecanorrecepción, pero el olfato está mal. Acá, ¿cuál está mal? El gusto. El gusto. El gusto, ¿sí? El Porque gusto. también es quimiorecepción. En este los dos están bien, si bien la audición es un exteroceptor y el equilibrio es parte de un propio receptor, ambos son mecanorreceptores. Y bueno, y en la última, si bien el tacto
Podría decir que en su gran mayoría era mecanorecepción, porque recuerden que dentro del tacto también está la nocicepción, también está la termocepción, pero digamos que la mayoría son mecanoreceptores, pero me dice la vista que es un fotorreceptor y no un mecanoreceptor. Bueno, y la última que me habla con respecto a la visión, me dice que marque la incorrecta. La primera me dice que los fotorreceptores se encuentran en la última capa, que esto está bien, recuerden que la luz tiene que atravesar todas las capas y los conos y bastones están al final, y después regresa el potencial de acción, como vimos al principio de la clase. La imagen más definida se proyecta desde la fobia, donde abundan los conos. Recuerden que la fobia era el punto de máxima agudeza visual y que tenía una relación de 1 a 1, o sea, cada cono iba a un punto en la corteza visual, mientras que las zonas que no son de la fobia, o sea, no son de máxima agudeza visual, tienen 125 veces menos de definición. O sea, cada 125, digamos, conos o bastones que se crean desde ese punto proyectan un solo punto en la corteza visual. Entonces, cuando yo enfoco la fobia hacia un punto, lo veo con la máxima agudeza visual y todo lo otro lo veo como borroso, ¿sí? Porque no tiene la misma definición. La C, que era la que estaba mal, dice la rodopsina más el retinal forman la opsina para que se genere el potencial de acción. ¿Por qué está mal? Porque es la opsina Porque la más opsina retinal y el forman la retinal. rodopsina. Bien. También, como vimos al principio de la clase, es la opsina, que es la parte proteica, con el retinal, que es el derivado del carotenoide, de la vitamina A, que se llama retinol. Ambos forman este pigmento visual que se llama rodopsina. ¿Sí? O sea, que está mal el orden. Si me hubiera dicho el retinal y la opsina forman la rodopsina, ahí hubiera estado bien, porque obviamente ese pigmento visual es el que se excita para que se genere el potencial de acción. Y después en la D me dice los 3 pigmentos en el ojo humano son el rojo, el azul y el verde, que también lo vimos al inicio de la clase, son los 3 tipos de conos diferenciados que nosotros tenemos. El daño, por ejemplo, en una persona daltónica hay un daño en la recepción de los conos azul, o sea, que ven los pigmentos rojos y verdes, pero no en los azules. Por eso hay tonos que los ven correctos en la composición de colores y hay otros que los ven mal. O sea, no es que ven todos los colores distintos. Hay algunos que los ven muy parecidos a un ojo normal porque solo se dañan 2 de estos 3 tipos de conos. Bueno, ¿alguna duda del TP o de la unidad 20 en general? Pregunta, ¿esas personas que ven solo en blanco y negro tienen daños en todos los conos? Sí, En todos los bastones, perdón. realmente. ¿Ah? Serían los conos el daño o en los bastones. No, en los conos. O sea, si vos tenés una visión como en blanco y negro, no puedes visualizar los colores, es porque hay un daño en los conos. Si se ve todo blanco y negro, quiere decir que ningún cono funciona, así que lo más probable es que sea algún trastorno genético, que haya dañado directamente la codificación digamos, de las proteínas que se expresan, que son las diferenciales, dentro de cada uno de estos. Porque recuerden que la opsina es específica en los conos y en los bastones, entonces hay variantes de esa opsina en el cono rojo, en el azul y en el verde. Entonces, hay algo que codifica la proteína del cono y seguramente hay una falla genética ahí para que falle todo. Pueden haber otros trastornos genéticos en los cuales puede haber falla en uno y en otro no, como el daltonismo, y que pueda dañar determinados tipos de visión o de algunos colores y no de otros. Y después toda una gama de expresión variable, por eso yo les digo, cuando veamos la flor esta comparada entre el ojo de la abeja y el ojo del ser humano, si en realidad todos los ojos humanos igual la verían igual. Y no, la verdad es que no, hay una diferenciación de tonos que tiene que ver con una expresividad variable de esa genética y que puede, o sea, expresarse de forma distinta. Ahora, si hay una lesión posterior, digamos, al nacimiento, generalmente se ve de otra manera. Hay lesión como más ubicada. Si todo no ve nada en color, generalmente lo más probable es que sea genético. O sea, que haya un bloqueo de alguna proteína. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. No, nada. Gise, tengo una duda, pero de la unidad anterior. Ah, En la parte de las células madre, dice que se pueden transformar, viste, bueno, en cualquier tipo de células de tejido nervioso, sanguíneo, etcétera. No, perdón, nervioso no. Bueno, espera. Decía sanguíneo, bueno, varios tipos de tejidos. Pero después sí, dice cualquiera. que pueden generar astrocitos y oligodendrocitos en el ensayo. Entonces, es como que se diferencian
en los de tejido sanguíneo, por ejemplo, pero aparte generan un oligodendrocito así o como. No, no. La célula madre es la célula que nosotros, como los resabios que quedaron desde la célula huevo cigoto, que tienen absolutamente todos nuestros genes. No te dan solo una célula sanguínea o una célula de la glía, te dan cualquier célula. Te dan una célula del estómago, del hígado, lo que sea, porque tienen toda la genética para hacerlo. El tema es que hay en tejidos en donde estas células madres, algunas de ellas perduran durante toda la vida, como célula madre, y que se puede seguir diferenciando, y en otras se pierde esa capacidad. Entonces, te da el ejemplo de la sangre porque en la médula ósea siguen habiendo células madres durante toda la vida. Son células totipotenciales que se van a diferenciar y que cada una de ellas va a dar bloques de células obviamente diferenciadas de cada una de las ramas, y por eso las células sanguíneas se siguen generando a lo largo de toda la vida, y por eso se puede hacer donación de médula ósea, en donde hay esas células que son totipotenciales y que después se pueden diferenciar. Si bien hay una mínima cantidad de estas células indiferenciadas en cada uno de nuestros tejidos, en todos, no solo ahí, las que se encuentran en el sistema nervioso generalmente tienen un bloqueo para diferenciarse luego en neuronas. Entonces, por eso te dice que dan astrocitos o oligodendrocitos, porque si bien es la célula nerviosa, te pueden seguir dando esas células que queden, células madre repartidas, te siguen dando células de la glía, o sea que no se bloquean, pero la neurona específicamente es como que se bloqueó ese gen y no te puede determinar, digamos, la reproducción normal de una neurona. Ojo, no es absoluto esto, porque justamente gracias al estudio de las células madres se ha comprobado que antes se pensaba que ninguna neurona se dividía y ahora dicen, no, sí, algunas de ellas sí. Entonces no es un bloqueo absoluto, pero sí de la gran mayoría, que pasa en muchos tejidos en distinta variación. O sea, las neuronas son las células que donde encontrás células madres en el tejido son las que menos capacidad tienen de volverte a dar una célula nueva. Y en la sangre es en donde más, o sea, son dos extremos. Después en todos los órganos intermedios hay en algunas donde por ahí determinadas células se activan y otras no, como un hepatocito. Te quedan algunas células madres y algunas de ellas pueden seguir dividiendo, darme una generación nueva, y en otros tejidos directamente no veo prácticamente la diferenciación de células nuevas como en el tejido nervioso. ¿Se entiende? Sí, y la célula madura sería como ya diferenciada. Claro. La célula madura es la que ya tiene la activación de determinados genes y el bloqueo de otros para hacer una célula de un tejido específico. Bueno, Curtis, ustedes ya saben que es como viejo, de acuerdo a la bibliografía que estudiamos. O sea, estudiar desde el 2008 en una ciencia que avanza todos los días, imagínense que hay un montón de conocimientos más sobre esto en el año 2021 y quizás mañana encuentran otra más. Hoy en día hay hasta premios Nobel destinados a determinados científicos que han logrado desde una célula madura hacer procesos de desdiferenciación para generar una célula madre. Y que esa célula madre pueda servirme después para construir, digamos, un órgano hasta de la misma persona. Hoy en día, como se conocen algunas líneas y como les digo, es bastante reciente, hoy en día como la única forma que yo tengo de poder construir, que me alcancen las células madres para volver a construir un determinado órgano, es almacenar células madres puras, que vieron que guardan, hay gente que guarda las células madres del cordón umbilical o de la placenta, y las congela, digamos, durante toda la vida. Entonces, si alguna vez llegó a tener un cáncer en algún tejido y llegó a necesitar algo, en vez de hacer un trasplante, se puede hacer como en un medio enriquecido, estimular esa célula madre para que, dirigirla para que se transforme, no sé, en un hepatocito, y me genere artificialmente con un molde artificial un hígado. Y poder dárselo a la persona sin tener, digamos, la contra de buscar un donante de hígado que realmente sea compatible. Entonces no tengo que inmunosuprimir al paciente y le puedo implantar un hígado que sé que va a funcionar porque tiene su mismo complejo mayor histocompatibilidad. A ver, ¿qué es lo novedoso de estas investigaciones que se están haciendo ahora? Que eso requeriría que cada una de las personas ande guardando sus células madre durante toda la vida, lo cual lleva un trámite bastante importante y un costo importante, porque no es que yo las mantengo en el congelador de la casa. Entonces, tienen que estar con condiciones adecuadas para que esas células sobrevivan y el que tiene guita acceda a eso y el que no, no. Si se logra generar un mecanismo de desdiferenciación de determinadas células y se puede hacer esto en un adulto, y bueno, yo en el adulto que, por ejemplo, desarrollo un cáncer hepático, saco un fragmento del hígado, logro extraer una célula sana del hígado, la desdiferencio hasta la célula totipotencial y hago lo mismo. Hago en ese momento el crecimiento de un hígado artificial, nada más que hice el proceso porque ya detecté la enfermedad y no la estuve guardando durante toda la vida al pedo.
¿sí? Obviamente, no me hablo Dice. del ensayo, pero porque es vieja el Curtis. Dice una pregunta, ¿ese ensayo que estás mencionando lo tenés a mano para leerlo? No, no es un ensayo, son un montón de papers científicos. O sea, no es uno solo. Digo que a partir de esto del 2008, que es lo que ustedes tienen en ese ensayo de Curtin, han habido un montón de avances en investigación sobre células madre, ¿sí? No es uno. O sea, yo sé que le dieron un premio Nobel hace unos 2 años atrás a un coreano, otro a un japonés, otro a un norteamericano, o sea, han sido como motivo de los últimos años. Si te fijas, hasta buscándolo en el Google académico, si no querés buscarlo, digamos, en un buscador de páginas científicas o paper científico, en la misma página del CONICET también, podés googlear sobre células totipotenciales o generación, digamos, de células o desdiferenciación de células totipotenciales. Yo ahora me voy a la escuela, pero cuando vuelva a la tarde, si querés, googleo un par y te bajo algunos para pasarte, no hay ningún problema. Yo te digo porque ahora ya Dale. no te lo puedo pasar, pero sí está lleno de eso en la web. Y bueno, son cosas como re interesantes, porque imagínense la ciencia lo que avanza en este parámetro, si puedo lograr que una persona no tenga que guardar sus células madres toda la vida y después gracias a eso se puede subsanar o formar parte de las terapias de un cáncer, por ejemplo. Me parece súper interesante, un poco peligroso también hasta cierto punto, pero interesante. Como todo, Cami, la bioingeniería genética y todo lo que se está haciendo en ingeniería genética es muy peligroso, porque si yo hoy en Estados Unidos puedo generar artificialmente una célula, modificarla genéticamente para que de repente si es una célula de un páncreas y no secretaba insulina y esa persona era diabética y ahora puedo jugar con sacar esa célula y que sí secrete insulina a través de este proceso de terapia génica, ¿hasta dónde llega el curso de la ética para decirte, bueno, dale, con esa célula enferma sí lo podés hacer? Pero si yo digo, y bueno, pero ¿qué pasa con el mejoramiento de la especie? Si yo modifico, no sé, neurológicamente un individuo y logro más capacidad, se supone que una persona más inteligente debería sobrevivir, entonces estoy mejorando la especie. Y llego a toda esta cuestión de la eugenesia que es tan controversial a nivel mundial, en todos los laboratorios, y que es como re difícil porque, bueno, choca la ética con la ciencia todo el tiempo. Es más, si se fijan, los grandes atropellos a los derechos humanos que han ocurrido durante toda la historia han sido grandes avances científicos, ¿sí? O sea, el periodo nazi, todos los procesos militares, o sea, todo lo que ha atentado contra la vida humana han nacido un montón de ramas científicas, o sea, que ahí vemos, es más, no está documentado que hayan clonado seres humanos, pero ni en pedo no lo han hecho. O sea, lo que pasa es que a puerta cerrada uno no sabe lo que ocurre, entonces sí siempre es peligroso. Jugar con los individuos es peligroso. De hecho, por ejemplo, hoy en día, que esto también es un debate a nivel mundial, hoy en día, si yo hago fecundación in vitro, puedo hacerle al embrión, un estudio preembrional para ver si tiene una patología genética que sea incompatible con la vida. Entonces, de repente, si yo extraje óvulos de una mujer, extraje los espermatozoides y hago un estudio de compatibilidad y veo que ese individuo tiene, no sé, síndrome de Down o tiene síndrome de Patot, lo puedo descartar. En determinados países, en otros no. Y en otros, no, lo tengo que implantar igual. Entonces digo, ¿hasta dónde llega el límite de cuál es el estudio que yo puedo decir para puedo descartar un embrión o no? Porque lo normal no es que yo pueda construir embriones y andar descartándolos porque sí. De hecho, los estudios en reproducción que se hacen a nivel de todo el mundo, o estudian los espermatozoides o estudian al ovocito, pero es muy difícil después estudiar el proceso de embriología. Porque estudiar el proceso de embriología en el laboratorio es crear un niño probeta y desecharlo porque me pinta. Entonces, bueno, es como, sí, es como re difícil. Éticamente se mezcla todo. Sí, ¡Fua! ¡Qué básicamente. polémico! Sí, básicamente se juega a ser Dios, totalmente. Bueno,